Ok, vamos a empezar con el webinar del día de hoy. Estamos el 12 de marzo y el tema de hoy día es la serigrafía digital textil, o como se conoce por sus siglas en inglés, DTG, que es Direct to Garment Printing. Yo soy Javier Arteaga, voy a ser su presentador el día de hoy y soy el fundador de Ox, que es una empresa que justamente se dedica a este tema. Tenemos ya... Bueno, empezamos el 2012, o sea que ya estamos con 9 años prácticamente de experiencia, y con impresión digital textil específicamente un poquito menos, 8 años y medio debe ser más o menos. Así que la idea de este webinar es transmitirles a ustedes, los participantes, estos conocimientos que hemos venido adquiriendo a lo largo de todo este tiempo en lo que es impresión digital textil. Los temas de agenda del día de hoy, de acuerdo a lo que publicamos en el webinar, son 3. Lo primero es tocar un poco sobre qué es la impresión DTG. Lo segundo es cuáles son las principales marcas y sus precios para este servicio. Y cuáles son las ventajas y las desventajas de este método de impresión, porque hay varios métodos de impresión sobre los cuales uno puede utilizarlos para producir polos, para hacer los diseños impresos. Entonces cada uno tiene particularidades especiales y vamos a tocar las ventajas y desventajas que tiene la impresión DTG o impresión digital textil. Entonces el tema número 1 del día de hoy es de qué se trata la impresión digital textil o la impresión DTG. Bueno, la serigrafía digital textil, primero, no es un método nuevo, ¿no? Aunque no es muy conocido y bueno, ya ha venido ganando bastante espacio en la producción de polos estampados. Es un método que en realidad empezó en 1996, ¿no? Una empresa que ya tenía bastante trabajo sobre los cabezales de impresión lanzó su primera marca en esa fecha, que era la empresa Mimaki. Pero recién a partir del 2004 ya se lanzaron modelos que fueron mucho más aceptados comercialmente, ¿no? Además de una nueva versión de la impresora de Mimaki, también lanzaron sus modelos dos marcas importantes que vamos a ver más adelante, que son Kornit, que es una marca israelí, y Brother, que es una marca japonesa, ¿no? Ambas lanzaron sus primeros modelos de impresión DTG en el 2005, ¿no? Brother es especialista en temas de impresión fuera del segmento de impresión digital textil, ¿no? Sino en el segmento de impresoras de inyección de tinta para papel o plotters de gran volumen. Y Kornit sí es más bien una empresa mucho más especializada en impresión textil. El método de impresión digital textil también es un método de muy amplia flexibilidad, ¿okay? De hecho, yo considero que es el método con mayor flexibilidad que existe hoy día en el mercado, porque reduce todo tipo de trabajo previo de setup que hay que realizar para un lote de producción. ¿A qué me refiero con el trabajo de setup? Normalmente cuando uno empieza una impresión de polos, tiene que tener ya ciertos elementos listos antes de imprimir siquiera el primer polo, ¿no? En el caso de la serigrafía tradicional, estamos hablando de mallas, fotolitos, tener la mezcla de tintas lista, ¿no? Hay todo un proceso antes de hacer cualquier polo. En el caso del transfer, tú ya tienes que tener previamente armado tus planchas de papel transfer listas para poder transmitir el diseño hacia la prenda, ¿no? En cambio, en la impresión digital textil esto no es así. Uno directamente, cuando ya tiene el diseño listo a nivel del programa de diseño que sea que utilices, Illustrator o Photoshop, automáticamente ya lo puedes mandar, digamos, con ciertos ajustes como cualquier método de impresión, a que se vaya a producción. Y una tercera cosa que creo que también es bastante importante es que es un método de impresión que tiene barreras de entrada medianas, ¿ok? ¿A qué me refiero con esto? No cualquiera puede entrar porque hay, digamos, una barrera mínima que corresponde a los precios de las impresoras, que en el mínimo estamos hablando de un poquito más de $4.000 en las impresoras más básicas, además de insumos y otros elementos que tienes que tener como la plancha transfer
o un stock de polos y de tintas. O sea, estás hablando de una inversión no menor de $5.000. Y eso es con el tipo de máquina más económica que hemos visto, que vamos a ver más adelante. Sin embargo, las impresoras, digamos, más sólidas están en los rangos de entre $15.000, $20.000 y hasta $50.000. Y hay impresoras de mucho mayor volumen que estás hablando de $150.000 a $200.000. ¿Cómo funciona la impresión digital textil? Bueno, el concepto es bastante similar al de una impresora de papel. ¿Okay? Funciona a través de una inyección de tinta, ¿no? ¿Qué es esto? Hay dos elementos básicos que tienen que tener aquí en cuenta. Lo primero es el cabezal. El cabezal termina siendo un elemento que a través de un sistema piezoeléctrico difumina la tinta dentro del algodón. Es como si fuera un sprite, pero a nivel muy chiquito, muy micro, como uno puede decir, a casi nivel microscópico. Es como una spray que inserta la tinta dentro del algodón y hace que esta tinta se adhiera a él. Y las tintas son tintas a base de pigmentos mezclados con agua, son pigmentos relativamente naturales, que lo que hacen es impregnarse en la fibra de algodón. Estoy hablando ahí de las tintas de color porque las tintas blancas sí son tintas que tienen oxalato de plata, que son de una consistencia diferente, son tintas más densas y, digamos, la manera más fácil, creo, de explicar cómo funcionan estas tintas, las blancas me refiero, son como si fueran un liquid paper, ¿no? Que cuando se secan se endurecen, pero cuando se agitan se vuelven a recuperar una cualidad más líquida y esto permite que se impregnen en el algodón. El proceso en polos blancos es en realidad bastante sencillo y aquí es donde tiene mayores similitudes con una impresión de papel, ¿no? Se imprime, tú colocas el polo blanco directamente en la bandeja de la impresora y se imprime tal cual si imprimieras un papel, pero estás imprimiendo sobre algodón, ¿no? Aquí la tinta, los colores van directamente sobre la prenda y automáticamente, una vez terminada la impresión, se pasa al proceso de curado, que es al calor, y la prenda está lista para poder ser utilizada, ¿no? La doblas y la puedes entregar a tu cliente, es muy sencillo. El proceso donde hay mayores dificultades y es un poco más distinto al proceso de una impresora de papel, por ejemplo, es en los polos negros. ¿Qué pasa? En los polos negros uno tiene que primero imprimir una base de color blanco, ¿no? Para evitar que los colores del diseño se mezclen con el color de fondo del polo. Y antes de incluso imprimir esta tinta blanca se requiere de un proceso de pretratamiento que voy a explicarlo con un poquito más detalle más adelante, pero que hace que el proceso básicamente tenga dos etapas, ¿no? Primero pretratar la prenda antes de imprimirle el blanco, luego imprimirle el blanco y luego imprimirle el color. ¿Por qué en los polos de color se usa una base? Bueno, es muy sencillo y acá justo he preparado un ejemplo para explicárselo, ¿no? A la izquierda pueden ver un polo blanco, ¿no? Donde se imprime directamente un diseño, ¿no? En un polo blanco los colores no van a cambiar al momento de imprimirse el diseño, porque al ser el fondo blanco, porque es el polo del mismo color blanco, no impacta en los tonos del diseño, ¿ok? Como ustedes pueden ver, las partes que son blancas de este diseño, como la cara de los payasos, lo que se hace es aprovechar el mismo color del polo, ¿okay? En cambio, en el polo del centro, que es un polo celeste, ustedes pueden apreciar que ahí sí, si yo imprimiera sin una base blanca, obviamente los colores que son más claros que el color de fondo del polo, que en este caso sería celeste, se mezclan. Lo que era blanco y antes aprovechamos el tono del polo se vuelve celeste porque está aprovechando, es como si no imprimiera nada ahí, ¿no? Estoy aprovechando el color del polo, pero en este caso es celeste. Pero los tonos rojos o amarillos se funden con el fondo celeste y cambian del color, ¿no? Si ustedes ven la carpa del circo, se vuelve ya un tono más de verde porque se está mezclando con el tono celeste del fondo del polo. Entonces yo puedo imprimir de esa manera, pero tengo que tener en cuenta que va a haber una fusión de colores y en algunos casos esto es hasta positivo, ¿no? Por ejemplo, si quiero darle un tono estilo vintage a la impresión y estoy imprimiendo sobre un polo gris
queda bastante interesante el resultado. Pero si yo quiero imprimir tonos o quiero imprimir un diseño que tiene tonos blancos, no lo voy a poder hacer porque en esta modalidad lo que hace es el blanco lo deja como vacío y aprovecha el color de fondo del polo cuando no utilizas la base. Y si vamos al polo de la derecha, y quizás en su pantalla no lo noten mucho, pero ahí también está impreso el mismo diseño sobre un polo negro, y ahí pueden ver que casi no se ve el diseño porque el color de fondo, que es el polo negro en sí, es tan fuerte que absorbe todos los otros colores y no deja que se aprecie. ¿Okay? Entonces, la manera de manejar esta diferencia es la siguiente. Con el diseño, que uno lo trabaja en RGB, la impresora se encarga, el software de la impresora se encarga en convertirlo en una capa blanca, como es como si lo transfiriera a colores a blanco y negro, ¿no? Donde está cubriendo con mayor cantidad de tinta blanca aquellos tonos que son más claros, como los amarillos o los tonos rojos, y deja libre los tonos más oscuros, como el negro, para que se utilicen desde las mismas tintas que imprimen el polo. Entonces lo que pasa aquí es, primero se imprime la base blanca sobre el polo y encima se pasan los colores para que al momento de que los colores lleguen al polo se impriman sobre la parte blanca. Entonces los colores se reflejan tal cual como están en la pantalla al momento de realizar el diseño. Aquí lo pongo nuevamente. Primero se imprime la base blanca y luego encima de la base blanca ya se imprimen los colores y queda el diseño tal cual se había planteado en la pantalla, a pesar de que uno imprima en un polo oscuro. El pretratamiento, que es un proceso previo a siquiera imprimir la base blanca, lo que hace es con una pistola de spray, ¿no? Como la que ven aquí arriba, la pistola amarilla, se impregna en el polo un polímero especial, ¿no? Que lo que hace es poner rígida la fibra del algodón para que de esa manera la tinta blanca, que es un poco más densa que las tintas de color, se puedan impregnar al algodón. Esto tiene que hacerse de forma previa, y una vez que echas este polímero en el polo, que es como si echaras, digamos, como si le rociaras agua al polo, pero es un líquido un poco más viscoso, es como un pegamento casi. El polo con líquido de pretratamiento pasa a un proceso de curación con una plancha transfer, ¿no? Más o menos es a 180 grados centígrados por un periodo de unos 35 segundos para que el polímero se seque en el polo y haga que se sienta un poquito más rígido durante el momento de la impresión. Esto no afecta en nada la calidad del polo, ni se ve nada, incluso en los polos más claros, donde a veces se nota una pequeña coloración un poco distinta, con la primera lavada se va el polímero y no hay ningún inconveniente. Los tamaños de impresión que se manejan en impresión digital textil son varían dependiendo del tipo de marca que uno compre o del tipo de impresora que uno compre, ¿no? Más o menos están en el rango de entre 30 y 40 centímetros de ancho y entre 40 y 60 centímetros de alto. Es decir, son bastante más grandes que una 3. ¿Ya? ¿Por qué hay este rango de diferencia? Porque, bueno, depende mucho de la máquina que uno utilice, ¿no? Normalmente el polo se coloca en una bandeja que es como un pallet que ingresa dentro de la impresora, ¿no? Obviamente cuando tienes una bandeja de 40 centímetros de ancho necesitas una impresora que haga un recorrido con el cabezal mucho más amplio y que permita también el ingreso de un polo de mayor tamaño. Y esto es especialmente importante para cuando quieres de repente hacer polos XL, ¿no? Ver cuál es el ancho de tu máquina y el alto para que no te quede una impresión muy pequeña. Haciendo un símil más o menos, en 35 centímetros de ancho con 40 centímetros de alto, estamos hablando de que en el diseño en el software, en un Photoshop o un Illustrator, deberías trabajar la imagen en más o menos 4200 píxeles de ancho por 4800 de alto.
y la recomendación en ideal del diseño es que esté entre 150 a 300 píxeles por pulgada para que sea el mejor aprovechamiento de la resolución de la impresora digital. El segundo tema que iba a tocar hoy día son cuáles son las principales marcas que existen para impresión digital textil y cuáles son los precios que estas tienen. Hay, como les he explicado, una gran variedad y voy a tocar las principales marcas. Aunque hay más variedad que estas cuatro que yo les pongo aquí, estas cuatro son las principales que existen en el mercado hoy en día, las más confiables, ¿no? Kornit, Eon, Brother y Epson. Voy a entrar a más detalle a cada una de ellas. Primero con la Kornit. La Kornit es una marca de origen israelí, ¿no? Hay representación en Perú y los costos, la más económica de las Kornit, que es la Kornit Breeze, está en $60.000, una impresora bastante más cara que el estándar, ¿no? Y los modelos más avanzados, la Kornit Hexa, que es como la que está ahí en pantalla, o la Kornit Atlas, que son bastante más completas, están alrededor de entre 180, 200 o hasta $250.000. Estás hablando de impresoras de alto volumen. Su característica es que tienen el proceso de pretratamiento que yo les había mencionado hace unos momentos ya incluido dentro de la impresora, que eso es algo bastante positivo en términos de productividad, ¿ok? De hecho, tienen un tipo de pretratamiento distinto al del resto de marcas. Ellos le llaman pretratamiento wet on wet, que viene a ser como pretratamiento húmedo, es decir, no se hace un proceso de curado al pretratamiento, se hace con una técnica un poco distinta. Y esto les permite mantener este proceso dentro de la impresora misma, ¿no? O sea, y ahí tú pones el polo y lo sacas y está listo, ¿no? No hay que hacerle el pretratamiento previo, como en el caso que yo les había mencionado antes. Estas máquinas obviamente están enfocadas a volúmenes de producción muy grandes, ¿no? Empresas como Spreadshirt en Estados Unidos o Sunfrog T-Shirts manejan máquinas Kornit para su producción. ¿Cuáles son las desventajas? Bueno, al tener este tipo de pretratamiento wet on wet, les exige también unas tintas distintas a la mayoría de marcas de impresoras. Esto hace que su proceso de curado, su proceso de curado que tiene que ver con el secado de las tintas al momento de terminar la impresión, se hace a través de un túnel de calor, no con una plancha transfer como el resto de máquinas te lo permiten. Y además el pretratamiento que utilizan, al ser también distinto, deja un olor bien característico en la prenda que es algo similar al olor al vinagre, ¿no? Que es algo que, digamos, puede afectar de alguna manera un poco la percepción de los clientes, ¿no? Hay un cierto olor a vinagre dentro de las prendas oscuras, que obviamente se va luego de la primera lavada, pero digamos, considero yo que de alguna manera impacta en la experiencia del cliente. La segunda marca que compite básicamente también con Kornit es la marca Aeon. Esta es una marca austriaca, ¿no? También orientada a impresoras de alto volumen de producción. Estamos hablando de impresoras de entre $150.000 a $250.000. Y sus características son la rapidez, ¿okay? Son más rápidas que las Kornit. Lo que hacen es trabajar con cabezales muy grandes de impresión. Cada cabezal de impresión equivale como a 10 o 12 cabezales de una impresora normal y permiten imprimir prendas básicamente en segundos, ¿okay? A diferencia de las Kornit, las Eon sí tienen el proceso de pretratamiento fuera, ¿no? Es decir, tienes que hacer los polos que ingresan a la Kornit tienen que estar pretratados previamente, ¿no? Y esto obviamente también afecta de alguna manera la productividad que pueden tener, ¿no? Pero digamos, lo compensan con la velocidad que tienen estas máquinas de producción. La tercera marca es las Brother, que es una marca japonesa, de origen japonés, pero con bastante presencia en Estados Unidos y que tiene también representación aquí en Perú.
Tiene unos costos entre $20.000 y $50.000, ¿no? Hablando de los modelos que existen para Brother, son 3 modelos que tiene Brother, básicamente 3 series de modelos. La 541, que es la primera que lanzó en el mercado en el 2005. La GT3, que es la que ven aquí abajo, ¿no? Que es la que nosotros manejamos en Ox. Y hace más o menos 2 años lanzaron la GTX, que es la que ven en la de color negro que ven arriba en la presentación. Y hace muy poco lanzaron una versión superior a la GTX, que es la GTX Pro Bulk. Y les voy a explicar un poquito más de qué se trata la diferencia, ¿no? Las características de estas impresoras son un poco más intermedias, no están orientadas, por lo menos no con una impresora, para hacer grandes volúmenes tan rápido como las Kornit o las Aeon, sino a lo que se orienta el fabricante es a que si tú quieres producir grandes volúmenes, en vez de gastarte $250.000 en una Kornit o en una Aeon, estés invirtiendo en 5 impresoras Brother. Esto tiene ventajas, porque si tú tienes una gran producción y por ejemplo se te malogra una máquina Kornit y pierdes un día en mantenimiento, no puedes producir nada con esa máquina. En cambio, si tienes 5 impresoras Brother y se te malogra una, todavía tienes otras 4 para poder seguir manejando tu nivel de producción, ¿no? Entonces eso te permite crear como módulos de impresión con varias impresoras que pueden ir manejando digamos, un volumen de producción por la cantidad de impresoras similar a una Kornit o a una Aeon, pero sin los riesgos de tener un tiempo fuera de la maquinaria, ¿no? También tienen otra ventaja que permiten, a diferencia de la Kornit o Aeon, hacer el curado de los polos con una plancha transfer sencilla, que son, digamos, más básicas, ¿no? Esto sirve mucho para producciones relativamente cortas, de lotes pequeños, ¿no? Pero obviamente para producciones de gran volumen sí te conviene utilizar un túnel de calor. ¿Cuáles son las desventajas de esta marca? Bueno, las tintas en general son bastante costosas y el servicio técnico en general, Brother tiene un servicio técnico limitado tanto aquí como en otros países, ¿no? Y los cabezales son bastante costosos, ¿no? En general todos los cabezales de este tipo de impresión son bastante frágiles, ¿no? Lo que suele suceder es se atoran, ¿no? La tinta se seca y atoran la salida de la tinta, y eso no es tan fácil de reparar, y entonces tienes que cambiar el cabezal, y es la pieza más costosa en general de todos los elementos de cada impresora. Esto sucede con todas las marcas básicamente. Brother está atacando sí el tema de las tintas de una manera muy interesante que les iba a comentar, ¿no? La siguiente generación de la GTX, la GTX Pro, ya no es con cartuchos de tinta, sino que tiene algo similar como lo que vendría a ser las tintas que se inyectan directamente como a través de depósitos o de galoneras. Y esto abarata bastante los costos de la tinta, que es una de las cosas que es una de las razones por las que la impresión digital textil no ha despegado tanto como otros métodos de impresión, porque las tintas todavía son caras. Entonces vamos a ver cómo va evolucionando esto en el mercado en general, porque las únicas opciones que tenías de tintas baratas era con Kornit o con Aeon, pero ahí los precios de las impresoras mismas te hacían una barrera de entrada, ¿no? Ahora Brother, que tampoco es tan barata, pero está más accesible, ¿no? Estamos hablando de $20.000 a $50.000 y no de $250.000, va probablemente a abaratar las tintas con el ingreso de las nuevas GTX Pro. La otra marca bastante conocida es Epson, ¿no? Epson, que también, al igual que Brother, son empresas que nacieron con impresión de papel y están migrando también a soluciones de impresión textil. Lanzaron sus máquinas DTG, en el caso de Epson, me parece que fue en el año 2013 o 14, si no me equivoco, con la Epson, la serie F2000, que es la blanca que ven arriba. Y ya ha lanzado hace poco la serie F3000, que compite básicamente con la GTX de Brother, ¿no? Tienen el mismo esquema en ese sentido, es muy parecida a la Brother.
Son impresoras intermedias. Si quieres hacer alto volumen de impresión, deberías comprar varias para, digamos, de esa forma competir con las Kornit o Eon. Pero tienes la ventaja de que puedes tener también una para lotes de impresión más pequeños, ¿no? Y te permiten el curado con plancha transfer. Tiene el mismo problema también, las tintas son bastante costosas y el servicio técnico es limitado y los cabezales también son un poco caros. Y por último, no la menciono como marca, pero son las impresoras que son adaptadas, que son las más económicas que hay en el mercado. Hay diversos modelos y la mayoría de impresoras son adaptaciones de impresoras de papel de Epson, con cabezales Epson. Y los rangos de precio en estas impresoras varían entre $4.000 y $7.500, ¿no? Sí te permiten manejar otras tintas fuera de las marcas originales. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Cuando tú compras una impresora Brother, solo deberías ponerle tintas Brother. Cuando compras una impresora Epson, solo deberías ponerle tintas Epson. Pero las adaptadas te permiten utilizar otras opciones de tintas que hay en el mercado que son más económicas, ¿no? Entonces no solo tienes la ventaja de la economía en el equipo en sí, que está $4.000, que digamos el más bajo es $4.000 versus una de $20.000 o $30.000 de Epson o Brother, o una de $60.000 o $250.000 de Kornit o Eon. Y las tintas, si bien no llegan a los precios de Kornit, que son bastante bajos, sí son más baratas que las tintas de Brother o de Epson. ¿Cuáles son las desventajas de estas impresoras adaptadas? Bueno, primero que son bastante más lentas, ¿no? Están pensadas para papel. Entonces, tienen motores, ¿no?, internos que se han adaptado para poder asumir tamaños más grandes que corresponden a polos, y también para poder inyectar la tinta de manera que se impregne en el algodón, van a una velocidad más lenta. Entonces lo que en una Brother te puede tomar unos 3 minutos o 5 minutos, probablemente en una de estas impresoras te tome el doble, ¿no? Entre 6 a 10 o a 12 minutos. ¿Por qué? Porque obviamente tienen componentes más lentos. Y lo otro es que su vida útil es más corta. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, nosotros tenemos la Brother que va operando desde el 2012 sin mayor problema. Ha habido que cambiarle obviamente parte de su uso, pero nunca ha tenido mayor inconveniente y sigue operando y la puedes tener trabajando todo el día sin mayor problema. Sin embargo, con estas adaptadas, normalmente la vida útil está alrededor de 2 a 3 años. Obviamente también te cuesta más barato, o sea que reemplazarla no es tan caro como reemplazar una impresora Brother o una impresora mucho más cara como una Kornit, ¿no? Pero sí tienes que tener en cuenta que probablemente la vida útil que tenga una de estas impresoras adaptadas sea alrededor de 2, máximo 3 años. El tercer tema que les iba a tocar el día de hoy es las ventajas y las desventajas de la impresión digital textil. Primero vamos con las ventajas, ¿no? ¿Cuáles son las principales ventajas que tiene este sistema? Como les había mencionado, lo primero es la flexibilidad, ¿ok? Puedes imprimir desde un polo, full color, ¿no? No tienes que trabajar mallas o fotolitos. Eso reduce todo la preparación que se tiene que hacer previa a la impresión. Entonces te da la flexibilidad de poder hacer tirajes muy cortos que incluyen desde un polo, ¿no? Es decir, puedes ofrecer un servicio de personalización de polos sin ningún inconveniente si es que utilizas una impresora digital textil. La segunda gran ventaja es la resolución, ¿no? La resolución de una impresora digital textil, estamos hablando de alrededor de 1200 píxeles por pulgada cuadrada, ¿ok? O 1200 puntos por pulgada cuadrada. Esto viene a ser una resolución entre 6 a 10 veces mayor que la serigrafía tradicional y más o menos unas 4 veces mayor que una impresión en transfer. Entonces puedes manejar mucho mejor detalles de un diseño, puedes manejar mucho mejor transparencias dentro de un diseño o gradientes. Incluso puedes replicar mejor los colores si es que estás comparándote con el transfer, porque la resolución tan fina que te deja este tipo de impresión
ayuda a que tú acerques los colores a un tono más exacto, ¿no? A un 80 o 90% del tono que tú ves en pantalla, ¿no? Nunca lo va a reproducir exactamente porque igual estás hablando de una mezcla de cian, magenta, amarillo y negro, pero la resolución te permite acercarte a la gran mayoría de los colores entre un 85 a un 90%. Y la tercera ventaja es la parte ecológica, ¿no? Normalmente las tintas de serigrafía tradicional son a base de plástico, ¿no? El plastisol es básicamente un polímero que obviamente es dañino con el medio ambiente, ¿no? Es un plástico, entonces no se degrada en el medio ambiente. La diferencia con las tintas de impresión digital textil es que estas son pigmentos en general naturales, ¿no? Que se mezclan con agua y son bastante más amables con el medio ambiente al degradarse en muy poco tiempo, si fuera necesario, ¿no? O sea, no viven en el sistema, no sé, 50 o 100 años como puede vivir un plástico, sino mucho menos. Entonces no hay problema, y tienen, la mayoría de las impresoras digitales textiles tienen certificaciones ecológicas, ¿no? Y esto es bueno incluso también para cuando vendes prendas, por ejemplo, para un segmento como los bebés, que en general requieren bastante más protección de cara al tipo de tintas que estés utilizando en las prendas que ellos van a utilizar. ¿Cuáles son las desventajas de la impresión digital textil? Bueno, lo primero es que no se puede reproducir colores puntuales, ¿ok? Yo les decía que te acercas mucho a un color, a un Pantone, pero no lo logras reproducir más allá quizá de un 90 o un 95%, porque sigue siendo una mezcla CMYK de colores, ¿ok? Entonces, cuando tú quieres de repente imprimir algo con un tono muy específico de un Pantone, con una impresora digital textil te vas a acercar mucho, pero no va a ser exactamente igual, ¿no? Lo siguiente es que no se puede imprimir sobre costuras, ¿no? La impresora, primero, que tiene un límite de tamaño, ¿no? Tiene un área de impresión determinada. Entonces no puedes hacer los tipos de impresión que sí se hacen en serigrafía tradicional, que es como por ejemplo imprimir por todo encima del polo o en medio de las costuras, ¿no? Porque la manera en que funciona la impresión digital textil es que acerca mucho el cabezal a la prenda, pero tiene que igual tener una cierta distancia. Entonces, si estás hablando de que las costuras dejan una superficie rugosa, puedes golpear el cabezal y dañarlo, o afectar, digamos, la misma impresión en el diseño, porque al tocar el cabezal va a manchar el polo y obviamente hace que la prenda tenga manchas y no se va a ver bien definitivamente. Y la tercera gran desventaja es que no hay economías de escala. ¿A qué me refiero con esto? Las tintas todavía siguen siendo bastante más caras que la serigrafía tradicional o que el transfer. Entonces, pasado un cierto número de polos, más o menos alrededor de entre 20 y 30 polos, ya básicamente el costo de la tinta no va a disminuir, ¿no? Porque termina siendo la misma cantidad de tinta en cada polo y es un costo relativamente alto. Entonces, pasado cierto nivel de cantidad de polos, ya no se puede abaratar más los costos, cosa que sí pasa en serigrafía, porque la tinta representa muy poquito del coste de la impresión. O sea, de hecho, probablemente la mano de obra en serigrafía tradicional sea más cara que la tinta que utilizas para cada polo. Entonces, en la medida en que uno mande un mayor volumen de impresión, es decir, por ejemplo, 1000 polos iguales, vas a poder seguir bajando el precio por encima de los 30 polos, o de los 50 polos o de los 100 polos, porque te conviene adquirir mayor cantidad de volumen. En serigrafía digital no va a pasar eso, porque pasado el polo 20 o 30, tus costos van a ser básicamente la tinta, no hay mano de obra, o hay mínima mano de obra, porque el trabajo es básicamente la impresora, que es automática. Pero la tinta te va a seguir saliendo más o menos, no sé, algo entre 10 o 12 soles por polo, y ya obviamente no vas a poder bajar ese precio, porque igual tienes que utilizar la misma tinta en cada polo. Entonces, aquí armé una comparación entre lo que es serigrafía digital textil, que está en rojo, versus serigrafía tradicional, que está en negro, versus transfer, que está en un color un poco más gris.
Y pueden ver cómo las ventajas de la serigrafía digital están básicamente orientadas a resolución y flexibilidad en la capacidad de impresión. Mientras que cuando estás hablando de precio y volumen, ¿no?, la serigrafía tradicional es bastante más ventajosa, ¿no? El transfer está como en un intermedio, ¿no? Tiene parte de la flexibilidad de la serigrafía digital y parte de las ventajas de precio de la serigrafía tradicional. Yo creo que ahí el transfer, digamos, la tara en contra que tiene, que no está, digamos, mencionado aquí, es que el acabado no es tan fino como la serigrafía, porque el transfer, al ser un sticker que se pega sobre el polo, tiene un tacto bastante más duro y además, si el diseño es bastante plano y cubre mucha área del polo, va a impedir que uno pueda, digamos, el algodón, la ventaja que tiene es que te permite que el aire fluya a través del polo, pero cuando tienes un impreso de transfer eso no pasa, entonces hace que sea más caluroso utilizar un polo con transfer y eventualmente tiene menos durabilidad también porque al ser un sticker se va saliendo, ¿no? En cambio la serigrafía, tanto la tradicional como la digital, al ser tintas que se impregnan en el algodón, no tienen esos problemas. ¿Okay? Entonces eso ha sido lo que quería yo compartir con ustedes el día de hoy y más bien quería ver si tenían preguntas que me quisieran hacer para poder atenderlas, ¿no? Justamente un poco la idea es compartir y veo que hay 12 personas conectadas, así que si tienen alguna pregunta pueden participar levantando sus micrófonos y lanzando su pregunta sin problemas. Hola Javier, buenas tardes, ¿se me escucha? Sí, veo tu nombre, pero dice BMRA, no sé cuál sería tu nombre. Perdón, sí, soy Brandon, son mis iniciales. ¿Qué tal, Brandon? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Javier? No, bueno, antes que nada, muchas gracias por este pequeño evento que has hecho, me parece muy informativo. La verdad que ya vengo haciendo un seguimiento, por así decirlo, porque estoy muy interesado en BTG para poder imprimir con ustedes. ¿Por qué? Porque yo anteriormente había escuchado esta tecnología, no de su marca, y mandé a hacer una prueba justamente de un polo en una marca que se llamaba TextJet, creo que se llamaba la máquina, de la empresa que utilizaba. ¿Qué es lo que ocurrió? Que tenía un polo negro y a la primera lavada el color se desvaneció bastante. Entonces mi consulta era más o menos por ahí. ¿Eso se debe más que todo por la marca o por un tema de la duración del DTG? Mira, hay varios factores. Un DTG bien hecho, ¿ya? Una impresión DTG bien hecha, te debería durar más o menos unas 50 lavadas, ¿ya? Pero al igual que con serigrafía tradicional, o sea, al ser pigmentos que se impregnan en el algodón, cuando tú vas lavando estos pigmentos se van saliendo, porque finalmente es como si fuera, digamos, el símil es que es una mancha, ¿no? Entonces tú cuando lavas una prenda vas quitando las manchas y, digamos, aunque está preparada la tinta para quedarse, digamos, impregnada en el algodón, eventualmente va perdiendo, no es que se salga toda, pero va perdiendo, digamos, nitidez o luminosidad. ¿No? Ahora, hay varios factores por los que puede haber pasado, te comento algunos, ¿no? Dentro de la impresión de polos oscuros, como el polo negro que me indicas tú, uno de los problemas es el pretratamiento. ¿Ya? Este es un proceso que es, digamos, la parte más difícil de aprender a hacer en impresión digital, porque el pretratamiento se tiene que hacer muy parejo a lo largo del polo, ¿no? Y tienes que secarlo bastante bien para que la función del pretratamiento es poner rígido el polo. Si no logra esto, la tinta blanca no se impregna en el algodón, es como que se quedara fuera del algodón. Entonces en la lavada se va a salir y pasaría algo como lo que te pasa con el transfer, ¿no? Que como al no estar impregnado en el algodón, se sale mucho más fácil con la lavada. ¿Ya? Esa puede ser una de las causas, ¿no? Que hayan hecho un mal pretratamiento. Otra de las causas puede ser que el polo no tenga un buen algodón o no tenga, digamos, o esté muy húmedo, entonces el pretratamiento se mezcla y no tiene una consistencia tan exacta como debería tener, o no lo secaron bien al momento de hacer el curado del pretratamiento, o incluso que el pretratamiento ya estaba, digamos, vencido, ¿no? Con lo cual pierde alguna de sus propiedades químicas que permiten que
que luego la tinta blanca, la tinta de color, la tinta blanca efectivamente se impregna en el algodón. ¿Ya? Ah, ok. Y a ver, un último factor podría ser efectivamente la misma impresora, ¿no? Las TextJet en general, yo he oído buenos comentarios en los foros de impresión digital textil, pero también depende de que hayan utilizado las tintas correctas, ¿ok? Una de las cosas que no puedes hacer, sobre todo con polos oscuros, es mezclar diferentes tintas, ¿no? o mezclar un pretratamiento que no corresponde a su tinta blanca. Normalmente la tinta blanca y el pretratamiento tienen que ser de la misma marca, ¿no? Y a veces eso también puede afectar el resultado, ¿no? Entonces te diría que pruebes con otros proveedores para que puedas evaluar si fue un resultado a causa del proveedor o a causa de la impresora. Ok. Justo te quería hacer la consulta porque, bueno, en la semana pasada traté de subir mi archivo a su página de ustedes, sino que tenía una duda con respecto a la calidad. O sea, en su página web de ustedes piden que carguen la imagen y quería saber si al cargar la imagen ustedes reducen el peso, porque como me piden en bastante resolución, o suben tal cual. ¿O prefieren que lo maneje por correo para no perder la calidad? Mira, en realidad sube tal cual, pero ¿qué pasa? Y hemos visto ese problema con varios clientes y estamos viendo cómo atacarlo. Efectivamente, mientras mayor calidad le pongas al diseño, mejor va a ser el resultado, pero va a ser el archivo más pesado. Y entonces al momento de subirlo, sobre todo si tienes internet de telefónica o el internet que en general en muchos lugares está funcionando mal, y en la subida, que es donde más se castiga, porque digamos, si tienes 20 megas de bajada, probablemente tu subida sea 2 megas por segundo. Entonces es un proceso más complicado. Entonces lo que estamos haciendo en esos casos es le decimos a los clientes que hagan todo su proceso de pedido, pero que en vez de cargar el archivo nos lo manden al correo contacto@ox.pe, ya sea el archivo adjunto o un link a WeTransfer si es que es bastante pesado, a WeTransfer o a Google Drive, y nos incluyan en el correo el número de su pedido, ¿no? Normalmente cuando tú generas el pedido te genera un número. Entonces con ese número, okay. Normalmente es un número de 4 dígitos, entonces tú mandas... Ok. Genero el pedido entonces por la página, si no subo el archivo nada más. Sin subir el archivo, sí. Y luego mandas al correo de contacto@ox.pe, dices, este es el archivo que quiero impreso, y mi pedido es el 9345, por ejemplo. Ok. Dale, lo voy a tener en cuenta justo porque tenía esa pequeña duda y es bueno que me lo hayas aclarado. Bueno, eso más que todo. Una última duda más bien. El archivo, para el caso de cualquier DTG, ¿es recomendable trabajarlo como CMYK? ¿O no hay ningún impacto en que lo trabajen en RGB porque al final lo cambia a CMYK en el caso de ustedes? La mayoría de RIPs, que son los software que convierten el archivo de diseño en lo que imprime la impresora, toman un archivo RGB. O sea, de hecho que lo que nosotros pedimos es que trabajes el archivo en colores RGB, porque el software mismo ya se encarga de hacer la conversión a las tintas CMYK, que son las que imprimen. Es medio raro porque normalmente cuando tú trabajas con offset, tú generas archivos CMYK para que justamente se impriman con tintas CMYK. Pero en el caso de impresión de TG, todas las marcas que yo he visto trabajan tomando archivos RGB y los convierten con su software en CMYK. Ok, dale. Bueno, gracias Javier, la verdad, me has ayudado bastante. Ok. Estaremos en contacto con Carlos. De nada. ¿Alguien más tiene alguna pregunta que quiera hacer, que quiera compartir? Estoy dispuesto a contestar todas las preguntas que ustedes quieran. Si alguien quiere participar. Una consulta, ¿qué tal Javier? Buenas noches. Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Una consulta, para iniciar, haciendo polos en lo que es digital, ¿es recomendable hacer por lo menos 3, 4 polos? Porque si hago más no me saldría beneficioso, para iniciar al menos en hacerlo digital. ¿Te refieres a comprarte una impresora o a contratar los servicios de alguien? O contratar los servicios para generar polos. Para tu propia marca, digamos, ¿no? Exacto. Solo podría hacer 5 o 4 polos, no mandarme a hacer más porque creo que me saldría muy caro entonces. A ver, yo lo que recomiendo normalmente es que si decides que tu marca es adecuada para utilizar impresión digital textil,
Yo lo que te recomiendo es que ni siquiera hagas polos, ¿no? O sea, haces tus diseños a nivel de mockups y los tratas de vender. Y una vez que tienes el pedido, recién ahí compras el polo con cualquier proveedor que te da impresión digital textil. Eso te permite que tú manejes cero stock, ¿no? Y prácticamente solo pides polos cuando tienes pedidos. Entonces está como que automáticamente pagado lo que vas a pedir. Pero de todas maneras, si quieres tener, digamos, si tienes 5 diseños o 6 diseños de tu marca y quieres, digamos, atenderlo muy rápido, de repente te imprimes solo esos uno de cada uno o uno de cada uno para cada talla, que son ya un poco más. Y ahí ya tienes, digamos, stock disponible para cuando algún cliente te lo pida. Aunque no hay tantas economías de escala en impresión digital textil, de todas maneras, todos los proveedores que dan este servicio ofrecen ciertas economías de escala. En nuestro caso, por ejemplo, a partir de 6 ya baja 5 soles el precio por polo, a partir de 12 baja 10 soles y a partir de 24 estás hablando que un polo más o menos te sale a 29 o 39 soles. Entonces, yo siempre recomiendo que, sobre todo si están comenzando su marca, traten de tener el stock mínimo posible, porque el problema es estoquearte mucho, ¿no? Mientras menos stock tengas, es mejor. Pero digamos que también un stock de 5 o 10 polos no te va a dejar fuera del negocio, ¿no? Si es que no vendieras nada. Tienes que ahí tratar de maximizar, digamos, el uso de tu capital. Depende de qué tanta inversión tengas para manejar un stock más pequeño o más grande, ¿no? Pero en el extremo puedes no tener stock y pedir solo una vez que el cliente te ha pedido a ti. Ok, Javier, gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta que quiera lanzar? Estoy abierto a responder todo lo que ustedes pidan. Hola Javier, ¿qué tal? Buenas noches. Hola Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En primer lugar, agradecerte bastante porque he aprendido bastante. He tenido la idea de irme también por hacer una empresa. Okay. Pero te soy sincero, es un poco costoso. Sí. Yo vengo trabajando con lo que es Transfer, el base, que es el que se pega con un sticker. Sí. Y lo que más quería es saber como alguna recomendación, pues, ¿no? Porque a veces algunos clientes me han venido a decir, mira, el color llega a salirse de aquí a unos cuantos días. A unos cuantos días, unas cuantas semanas. Y eso sí, pues suele pasar por lo que es una impresión en un papel prácticamente. Y lo que quería saber es si tal vez irme por hacer, así como dijo mi compañero hace un rato, contratar servicios, o irme por lo más básico, que es la serigrafía tradicional, o el transfer, comprarme también la impresora transfer, que es la para polos blancos. Las DTF. Sí, estas, que son grandazas, pues, ¿no? Claro. Y que es inclusive te dejan el acabado en el polo un poco más liso, sin el acabado de un sticker. A ver, tú ya tienes el negocio de Transfer, me dices, ¿no es cierto? O sea, ya tienes clientes, ya tienes un flujo de clientes, digamos, que hoy día atiendes. Sí, en realidad es más o menos en ese tema, porque lo he venido trabajando con mi abuela. Ya. Y ella estaba en una galería y es ahí donde le llegaban los pedidos, y bueno,
pasaban la voz para yo poder hacer los diseños Ya, y llegar a imprimir, pues, ¿no? ya. Te comento qué pasa. Pero sí, no es tan fluido, es regular. Claro. Te comento lo que pasa con las impresoras digitales textiles en general. Si vas a trabajar con polos blancos, no vas a tener mucho problema, porque las tintas de color, las MIK, son casi como agua, entonces no se van a secar, no tienen muchos problemas. A lo mucho se asientan y, digamos, les das una sacudida y eso es suficiente para que la tinta digamos, esté bien. El problema viene cuando ¿Y quieres... entonces, ¿en cuál me dijiste, perdón? En la impresión digital textil, pero con tintas de color, ¿ya? O sea, solo para polos claros. ¿Ok? El problema viene cuando quieres hacer polos negros o de colores oscuros, porque al usar la tinta blanca, como les decía, esta tinta es como un liquid paper. No sé si tú llegaste, de repente no eres tan joven como yo. El liquid paper era como una cosa que se usaba para tapar errores en el papel, ¿ya? Pero tiene una característica que una vez que se seca se vuelve muy duro. Eso es lo mismo, es una consistencia similar a la que tienen las tintas blancas de la impresora digital textil. Entonces, ¿qué pasa? Si tú no estás constantemente imprimiendo polos, esa tinta se seca y se seca en el cabezal. Y eso es lo peor que puede pasar, ¿no? Porque el cabezal se atora y un cabezal de cualquier impresora, estás hablando de la parte más cara de la impresora en general, ¿no? En nuestro caso, el cabezal está alrededor de, no recuerdo si $1,200, o sea, no es barato. O sea, que te malogre un cabezal es un golpe económico en realidad. Entonces, si vas a empezar, de todas maneras, si tienes claro que vas a empezar con impresión digital textil, empieza primero con ofrecer solo en polos blancos, porque vas a tener mucho menos problemas de que se te malogre la impresora y es bastante más sencillo el proceso y además te olvidas del pretratamiento, que es otro proceso más que tienes cuando tienes prendas oscuras. Pero, digamos, si tu flujo de clientes, mira bien cuánto es el flujo de clientes para que veas si es que te va a sostener el pago de la impresora, porque estás hablando de $4,000 para la más barata, ¿no? Entonces, ¿en cuánto tiempo, con el volumen de clientes que tienes hoy día, en cuánto tiempo recuperarías eso? Probablemente tengas más de lo que tienes hoy día, porque obviamente va a ser un mejor servicio, pero ¿qué tanto más y qué tanto eso te va a permitir recuperar la inversión inicial? Yo te diría que de repente, si tienes acceso a algún proveedor, empieces primero ofreciéndola y buscando a ese proveedor para que te dé el servicio, hasta que te des cuenta que el volumen sí lo podrías tú manejar y recuperar con los clientes que tienes hoy día para recuperar tu inversión en una impresora chica, ¿no? Y empezar primero con solo prendas blancas o de colores claros que no requieran tinta blanca ni pretratamiento, ¿no? Eso te va a ayudar bastante. Es más, primero que es más rentable porque gastas menos tinta, es más productivo porque obviamente solo tienes que imprimir, no tienes que hacer pretratamiento, no tienes que hacer curado, y te malogra menos la máquina porque la tinta blanca es la peligrosa aquí. Claro, y el acabado es así, tal cual, liso, en el polo. Sí, o sea, si no usas pretratamiento, no usas tinta blanca, por lo menos con la Brother que nosotros tenemos, la impresión es tacto cero y queda perfecto, ningún inconveniente. Con la tinta blanca sí, al ser un poco más densa, sí se tiene un tacto un poquito más duro. No es como el Plastisol, que es bastante más denso y más duro, pero digamos, no es tacto cero, ¿no? No es tacto cero, sí se siente. Y en la durabilidad también, así, de aproximado de unos 50 lavadas. Claro, que es un año, ¿no? O sea, si te usas un polo un año, Claro. o sea, una vez a la semana, es 50 lavadas, es un año, ¿no? Claro. Y no es que se haya salido el polo ni nada, sino que va perdiendo la intensidad del color, ¿no? Sí, lo entendí perfectamente. Muchas gracias, Javier. Ok. ¿Qué tal? ¿Alguno más que tenga alguna pregunta, que quiera consultar algo sobre serigrafía digital? Nos quedan 4 minutos. Anímense a hacer sus preguntas.
Ok, bueno, aprovecho entonces para hacer el cherry del webinar de hoy día. Como ustedes saben, nosotros en Ox, además de dar el servicio de serigrafía digital textil, o sea, si ustedes tienen una marca y quieren venir a trabajar sus polos con nosotros, lo pueden hacer. Simplemente nos escriben o hacen su pedido a través de nuestra web. Y también tenemos un curso online que es Inicia tu negocio de polos, donde tocamos básicamente temas de marketing, ¿no? Justo la semana pasada hice un webinar donde toqué algunos de los puntos que se tocan mucho más a fondo en el curso online. Porque yo creo que si quieres iniciar una marca de polos, clave, una parte muy clave y que lamentablemente muy poca gente le toma la importancia suficiente es saber segmentar a tu público, saber elegir bien tus canales, saber construir bien tu propuesta de valor. Todo eso lo tocamos bastante fuerte en el curso online. Es un curso que hasta la quincena de este mes va a estar a 79 soles, luego va a aumentarse a 99 soles. Entonces aprovechen de repente si lo quieren llevar, inscríbanse. Es totalmente online, o sea que se lleva, digamos, las clases con lecciones que uno va avanzando, son lecciones en video, así que uno va avanzando al ritmo que quiere, en las noches, desde tu celular, antes de dormir, no hay ningún inconveniente y pueden verlo ahí, pueden inscribirse y además con eso ingresan a un grupo de Facebook donde por lo general yo respondo consultas, atiendo consultas, voy publicando cosas que me parecen interesantes. Entonces si se animan a inscribirse al curso, está disponible desde nuestra web de Ox a solo 79 soles. Aprovechen antes de que suba de precio. Ok, si no hay ninguna consulta adicional, entonces eso sería... Uy, justo llegó... Patricia justo ha llegado, ya cuando estamos casi cerrando. Bueno. Luego un nombre, así que no creo que sea Patricia, de repente está usando la cuenta de otra persona. No se te escucha porque estás con el micro apagado. Justo ya estábamos terminando, pero de repente si tienes alguna consulta que hacer antes de que cerremos la sesión del día de hoy. Sí, mira, lo que pasa es que tuve una dificultad para poder ingresar de hace 20 minutos. Oh, ok. Como ¿cómo se llama? Lo había programado para el Google. Y a mí siempre me manda un código, entra a mi Supra, entonces tuve esa dificultad. Oh, pero básicamente sí me gustaría, no ahora, pero no sé si después, para poder conocer, para que las impresiones tengan calidad, o sea, imágenes a colores, más que todo para polo, ¿no? Y la diversidad de colores que manejan, sobre todo logotipos de alta calidad. Claro. La impresión digital textil en realidad trabaja con tintas CMYK, que son cian, magenta, amarillo y negro, que mezcladas te reproducen todos los colores. La ventaja de la impresión digital textil es que tiene un punto de resolución tan fino que tú sí te acercas mucho a los colores que puedes ver en pantalla, ¿no? Igual hay una diferencia porque en la pantalla tú tienes una luz detrás que te ilumina y que te hace que cualquier color se vea mucho más brillante. Pero en términos de la calidad de los colores, sí es posible llegar a buen resultado y a una buena calidad. Y normalmente otros métodos de impresión no tienen una resolución tan definida, ¿no? Mira, una vez yo mandé a hacer un polo digital en color blanco de un logotipo CAT. El CAT son más que 3 letras. Y básicamente era negro y amarillo, ¿no? Pero yo quería saber porque el polo, cuando uno lo mete a bastantes lavadas, ¿no? Hay logotipos que perduran todavía la calidad. Y hay otros que en 3 lavadas se tiñen un montón. No sé si tengas algo que nos puedas brindar para tener una impresión digital que nos recomiende cuál sería, o los colores o las tintas ideales para que perdure la calidad del logotipo en cuanto al polo que uno usa y perdure el amarillo y el negro. CAT, 2 colores, pero sin embargo 2 lavadas como que bajó bastante la calidad. ¿De qué dependió? ¿De la tela, la calidad del polo, la tinta? No sé. Es que son una suma de todos los factores en realidad. Ahí está la calidad del algodón, está el proceso de pretratamiento, está la calidad de las tintas,
y está también el proceso de curado, ¿no? Hay varios factores que pueden haber afectado, ¿no? En general, una prenda bien hecha, con buen algodón, te debería durar unas 50 lavadas sin mayor problema, ¿no? Vas a ir, como en cualquier otro método de impresión, vas a ir perdiendo intensidad porque la lavada lo que hace es sacar las manchas, y finalmente cualquier tipo de serigrafía tradicional o digital lo que hacen es manchar el polo con un color específico, no solo que con un diseño determinado. Entonces las lavadas te lo van desgastando. Pero sí, o sea, te debería durar unas 50 lavadas. Si ha habido algún problema es porque ha habido algún inconveniente en el proceso de impresión de repente. No, pero sí, a eso iba. ¿Cómo, o sea, no se puede saber si le das 2 lavadas, ¿no? y notas una bastante a claridad de la tinta, ¿no? Uh-huh. O sea, que un negro que era bien vivo y un amarillo que era bien vivo bajó en 2 lavadas, bien blanco se puso. O sea, bien no, digámoslo así, pero como si estuviera bien opacado, ¿no? Lo hubiesen metido como 20, 30 lavadas, pero no es así. Ya. ¿A qué se debió? Ahí es lo que no me queda claro todavía. Tendría que ver el polo para poder darte un alcance más cercano, ¿no? Pero puede ser por efectivamente el proceso curado, puede ser por la tinta o puede ser por el polo. Ah, ya. Sí, pues sí, es bueno. Todos los factores influyen en realidad, ¿no? Sí, ¿no? Ya, gracias. ¿Ok? Listo. La explicación que brindaste la van a enviar Sí. a las imágenes que tenemos anteriormente de OX. Estoy grabando todo para que después enviarlo y colgarlo en nuestro canal de YouTube y compartirlo con la mayor cantidad de gente posible. Qué bueno. ¿Ok? Gracias. Listo. Si nadie tiene alguna pregunta adicional, entonces con eso daría por concluido el webinar del día de hoy. Muchas gracias a todos por su participación. Y voy a tratar de hacer esto más seguido, ¿no? Ya van 2 viernes, voy a ver si puedo lograr que hagamos un webinar cada viernes. Voy a tratar de mandar diferentes temas, así que los que quieran participar, tengan listas sus preguntas y aquí estaré con diferentes temas, espero. Si no lo logro hacer una vez cada semana, espero hacerlo por lo menos una vez cada 15 días. Muchas gracias a todos, muchas gracias por su participación. Nos vemos.